Hola, muy buenas tardes a todos nuestros ciberespectadores. La coordinadora No Más AFP de Valparaíso tenemos el agrado de presentar a ustedes este foro llamado Crisis de las AFP en tiempos de pandemia. Y para conversar sobre esto tenemos a tres grandes invitados. Luis Mesina, coordinador nacional de la coordinadora No Más AFP, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP. Hola, ¿qué tal? Francisca Barriga de la Fundación Sol Hola, muchas gracias por la invitación. y Patricia Brito, vocera de la coordinadora No Más FP Valparaíso. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Partiendo ya con las presentaciones de nuestros expositores, quisiéramos comenzar hablando, en medio de esta pandemia, con la crisis económica que en estos momentos hay, la caída de los fondos de las AFP, y quisiera que me contestaras tú, Luis, en este aspecto. ¿Se hace necesario más que nunca derogar las AFP, terminar con el decreto ley 3500 para pasar a un sistema de reparto o, como le dicen, nacionalizar los fondos? Por supuesto, estamos enfrentando una crisis de proporciones nunca antes vistas, quizá. Las consecuencias que se avisoran de esta crisis gigantesca, que es por supuesto una crisis sanitaria, una crisis pandémica que tiene un impacto incalculable en la economía nacional y en la economía mundial, va a generar consecuencias que son, como decía, incalculables. Hay analistas de diversa índole que sostienen que esta es la crisis más grande que se va a vivir dentro del sistema capitalista, incluso algunos señalan desde la revolución industrial. O sea, para que veamos más o menos la dimensión que algunos le asignan a esta crisis. Y eso, por supuesto, va a tener un impacto directo en aquellos mercados que en los últimos años, particularmente en los últimos decenios, han jugado a la especulación financiera. Entiéndase particularmente esta sobrevaloración que se hace muchas veces de los activos financieros e incluso activos no financieros en el mercado mundial, y que se empiezan a derrumbar producto de la crisis económica, porque el mundo está confinado, la gente está trabajando menos, hay caída del empleo que a niveles sorprendentes, eso genera baja en la demanda, se produce un corte en la producción, los suministros empiezan a generar problemas y eso va a afectar produciendo un shock de la oferta y después un shock de la demanda, y eso va a tener impactos directos en la economía mundial. ¿Cuál es el problema para los trabajadores chilenos y trabajadoras? Que parte importante de nuestro ahorro previsional, más del 40%, hasta diciembre del año pasado, más de 80.000 millones de dólares, estaban invertidos en los mercados financieros internacionales, entiéndase, acciones particularmente, en Estados Unidos, Europa, Japón. Si se tiene en cuenta la dimensión, estamos hablando de 80.000 millones de dólares, para que la gente que nos está escuchando, este gran acuerdo que han anunciado con tanta grandilocuencia, este paquete del acuerdo, tiene un costo de 12.000 millones de dólares. Bueno, nosotros teníamos más de 80.000 y por efecto del derrumbe de la bolsa entre diciembre del año pasado a abril de este año, hemos perdido valor del fondo total acumulado, más de 60.000 millones de dólares de valor. Es decir, 5 veces lo que cuesta el paquete económico que el gobierno con un sector de la oposición han llegado a acuerdo este fin de semana recién pasado. Entonces es urgente acabar con este sistema porque nuestros ahorros previsionales siguen invertidos en instrumentos financieros, especialmente en acciones, se están desplomando, quiebra Latam o está a punto o en una situación muy crítica, y eso afecta nuestro valor de las inversiones que las AFP hacen de nuestro ahorro previsional, teniendo presente además que hay compañías de seguro que son, entre otras cosas, propietarias de las AFP, que también están atravesando una situación crítica. Por lo tanto, lo razonable, lo serio, es poner fin al decreto ley 3500 y pasar a un debate respecto de un nuevo sistema de pensiones para Chile.
Muchas gracias, Luis. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. ¿Aló? Sí, ya. Sí, Muchísimas escuchamos. gracias, Luis, por la explicación. Quisiera preguntarle a Francisca. Ustedes, la Fundación Sol, ha sido el apoyo de la coordinadora Noma FP, el apoyo, el respaldo, digamos, de la propuesta en términos económicos. Ustedes han hecho todos los estudios, todos los análisis, como lo ha dicho Marco Kremerman en un sinfín de programas, no ha habido ningún economista que diga que la propuesta que tiene la coordinadora no más AFP no se sustenta. Y quería preguntarte, Francisca, aún en tiempos de pandemia, ¿es sostenible la propuesta de la coordinadora no más AFP, es decir, retornar a un sistema de reparto tripartito y solidario? Sí, hola Lorena. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, como dice Luis, estamos en un escenario de mucha incertidumbre, ¿cierto? Probablemente estamos frente a una de las mayores crisis económicas que nos vamos a enfrentar, al menos en este siglo, en el siglo anterior. Por lo tanto, es un escenario complejo y sin duda que van a tener que hacerse una revisión completa, ¿cierto?, de, en el fondo, el sistema de pensiones actual. Las personas con el sistema de pensiones actual va a recibir pensiones más bajas cada vez y por lo tanto, por supuesto, también nosotros como fundación y la coordinadora se tiene que hacer una serie de revisiones, pero por cierto que lo más responsable sería retornar a un sistema de pensiones de reparto de financiamiento tripartito, porque a diferencia de lo que existe hoy, que es un mercado de cuentas individuales, ¿cierto? En el que hay una lógica absolutamente individualista y que está sujeto a los vaivenes del mercado bursátil. Nuestras pensiones hoy en día están sujetas a esa crisis, ¿cierto? A esa catástrofe. Pero si es que podemos salir de ese sistema, rescatar los fondos que hoy existen, que como decía Luis, ha presentado una caída estrepitosa en este periodo, podemos efectivamente avanzar hacia un sistema de pensiones, en el fondo, responsable, en el cual aún, por supuesto, que se mantiene una sostenibilidad como se ha planteado en diversas ocasiones. En ese sentido, es muy necesario tener presente que esta sostenibilidad se basa, en una primera instancia, en el financiamiento tripartito, es decir, en el que trabajadores, pero también empleadores y el Estado puedan hacer un aporte, y por otro lado se basa en la existencia de reservas técnicas. Es decir, que no todo lo que entra sale inmediatamente, sino que en el fondo a través de una tabla de pago que podemos ver más en un rato más, pero que siempre es bueno recordar, se establecen ciertas tasas de reemplazo que te explican el monto de pensión final en un beneficio definido, es decir, no está sujeto a ningún vaivén, sino que tú sabes cuánto te va a llegar, y el resto del excedente del sistema se invierte, por lo que te asegura una sostenibilidad y finalmente te asegura el pago de futuros pensionados. Muchas gracias, Francisca, por la respuesta muy clara en realidad. Patricia, para ti tengo la siguiente pregunta. Desde la creación de la coordinadora No Más FP, que se inició con un congreso en Valdivia el año 2013, la coordinadora No Más FP Valparaíso se conformó en el año 2014. Y bueno, y después viene el estallido del 24 de julio, donde toda la gente sacamos millones de personas a las calles, marchando por un sistema de reparto tripartito, solidario. Bueno, y después eso fue previo al estallido social, fue como la antesala del estallido social, fue precisamente las marchas No Más FP. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor logro que ha tenido desde
que comenzó la coordinadora desde que se formó hasta la fecha. ¿Han habido logros? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que se deprime y dice, pero todavía no logramos nada. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto que hemos obtenido logros. Nosotros, como tú lo mencionas, somos una coordinadora que se ha mantenido durante el tiempo, o sea, estamos hablando del 2013, ¿cierto? Ya llevamos más de 7 años poniendo el tema en la sociedad, en la palestra, tanto en la discusión de los gobiernos que han estado de turno, como en los parlamentarios también y en la sociedad en general. Entonces eso también es un logro que es de nosotros, también el hecho de poder arrastrar millones de personas a las calles. Hoy en día nosotros no somos nosotros nomás los que llevamos la bandera de No Más AFP, sino muchas organizaciones y muchas personas también dicen No Más AFP. Esto también es un logro de la coordinadora, además de que nosotros somos una coordinadora amplia. Nosotros no ponemos aquí tapetes o no cerramos las puertas a nuestros integrantes. Nuestra coordinadora está abierta a todo y a todas aquellas que quieran participar y que adhieran a nuestra propuesta, por supuesto, ¿cierto? Y que se luche por derogar las AFP. Entonces, prácticamente nosotros hemos mantenido este tema en la sociedad. Entonces, ese es nuestro mayor logro. Por supuesto que aún no podemos acabar con la AFP, pero que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero ya está en la mentalidad de todos los trabajadores y trabajadoras del país que la AFP son un robo. Y eso ha sido también un logro de la coordinadora. Muchas gracias, Patricia. Muy cierto. Antes del estallido del 24 de julio no se hablaba de sistemas de reparto en nuestra sociedad, y hoy en día sí, durante el estallido se gritaba por un sistema de reparto tripartito y solidario, y eso es un tremendo logro, ¿cierto? Luis, quería preguntarte, ¿por qué la clase política todavía en su generalidad no toma la demanda ciudadana, ya que después de los cabildos que se organizaron a partir del estallido social, aquí en Valparaíso también tuvimos muchos cabildos, y los que participamos en cabildo podíamos ver que dentro de las 3 primeras demandas estaba No Más AFP, y eso ocurrió en todo Chile. Pero aún así la clase política en general no se hace parte de esta demanda ciudadana tan sentida que tienen nuestros abuelitos viviendo en la miseria. Luis. Bueno, esta es una pregunta que uno puede responder de distintos ángulos, ¿eh? Pero más que intentar responderla uno, hay que apoyarse en lo que la ciudadanía a lo largo del país y de manera sostenida y reiterada ha estado planteando. Como bien decías tú, después del estallido social del 18 de octubre, en todos los cabildos autogestionados, en todas las asambleas territoriales, en todas las encuestas de opinión y en la consulta ciudadana que hicieron los municipios, donde votaron casi 3 millones de personas, no perdamos de vista que en 2017 nosotros hicimos un plebiscito donde votó más de 1 millón de personas, autogestionados, autoconvocados. En todas las encuestas, la primera demanda era pensiones, la segunda salud y la tercera educación. Hoy día cambió eso, hoy día la primera demanda es salud por razones obvias, porque estamos enfrentando problemas sanitarios. Pero la segunda y tercera en la encuesta se mueve siempre es pensiones, por un problema central que Chile vive, y particularmente la gente en la etapa de la tercera edad, vive en condiciones absolutamente indignas. Nosotros tenemos necesariamente que señalarlo con la fuerza suficiente. La clase política que tú defines, los partidos, los congresistas, no han estado jamás a la altura de lo que la gente ha demandado, pues. Y ahora, después de 39 años, se dio la fortuna, digamos, si es que podemos llamarla así, de que 5 senadores recogieron este clamor que por tanto tiempo veníamos planteando y presentaron un proyecto para modificar la Constitución y derogar el decreto ley 3500. Pero la gente tiene que tener claro, quienes nos escuchan, no va a ser posible por la vía única y exclusiva de el Congreso donde se van a modificar el actual sistema de pensiones.
Por una razón muy sencilla, porque aunque estuviésemos el 50+1% de los actuales senadores, que no lo vamos a tener, apoyando, se requieren 2/3. Esta constitución es una constitución espuria, no solamente porque fue generada en dictadura, sino que además se da la paradoja que 12 votos valen más que 24, a propósito de la votación hace algún tiempo atrás del agua. Entonces, no es por esa vía. Los políticos, desgraciadamente hay que decirlo, se aferran a esta demanda porque saben que es una demanda sentida por la gente, prometen mucho y terminan engañando. Y que hemos dicho con mucha fuerza en prácticamente todos los foros. La ciudadanía tiene la responsabilidad ahora. Nosotros hemos hecho, como bien decías tú y lo recordaba Patricia, nosotros el 24 de julio, el domingo 24 de julio del año 2016 sacamos millones a las calles. Pero veníamos de antes luchando. Y el 2017 hicimos plebiscito, el 2018 convertimos nuestra propuesta en una iniciativa popular de ley, a través de una iniciativa popular de ley, en un proyecto que lo presentamos en el Congreso, en las puertas, tuvieron que salir los congresistas a recibirla. Y el 2019 hicimos la estrategia judicial recurriendo a protección a todas las cortes de apelaciones del país. Hemos hecho de todo. Hemos desarrollado la estrategia judicial, la legislativa, y hemos movilizado a la gente en las calles. Bueno, la única posibilidad es que sobre la base de la movilización permanente de la gente esto va a cambiar. No va a haber otra forma y nosotros lo hemos dicho, la gente tiene que tomar conciencia, no puede seguir apoyando a aquellos congresistas que votan a favor de las AFP. Mira, yo tengo la impresión, y termino con esto, que es tanto el dinero que transfieren las AFP a la política. Cuando se sepa la verdad en este país, vamos a saber cuánto dinero las AFP le pusieron a los diputados y a los congresistas y a los senadores de este país. Si Soquimich, Penta gastaron miles de millones de pesos, pensemos nosotros cuánto de nuestro ahorro previsional está invertido en tantos senadores y diputados. Lo vamos a saber cuando en este país efectivamente haya un poco más de justicia y podamos realmente investigar e indagar. Pero creo que los congresistas, los políticos no han estado a la altura de los acontecimientos, salvo, y hay que decirlo, honrosas excepciones. Honrosas excepciones, estamos en la 5ª región y el senador Latorre es uno de los que suscribió la derogación del decreto de ley 3500. No es suficiente. 40 y tantos diputados también adhirieron a la derogación, pero tienen que mostrar no solamente con su adhesión, sino que además con su actitud, saliendo al paso a aquellos que de manera demagógica, usando todos los medios de comunicación, los matinales, hablan de la previsión y sin embargo eluden la discusión de fondo, como bien decía Francisca, que este es un problema que está estructuralmente fracasado, no es un problema que nosotros por capricho lo estamos diciendo. Si este sistema no se mejora aumentando 1, 2, 3, 4, 5 puntos más, no se mejora, porque los chilenos ganan muy poco, no tenemos estabilidad en el empleo y este sistema se funda sobre el ahorro y la rentabilidad, dos variables que no controla la gente. Muchas gracias, Luis. Para Francisca Barriga, mira, hay un fondo de reserva que las AFP tienen, que es aproximadamente, si no recuerdo mal las cifras, es de aproximadamente 200.000 millones de dólares, ¿ya? Y otro fondo de reserva que es algo, debe estar en unos 10.000 millones de dólares. Si tenemos esa cifra de fondo de reserva, ¿por qué las AFP pagan tan bajas pensiones al punto de tener a nuestros abuelos muriéndose de hambre? Exactamente, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer urgentemente dentro de este contexto, en el que claramente nuestro sistema no está pagando pensiones que estén acorde a lo que entra al sistema, ¿cierto? Como tú bien dices, nosotros contamos con un fondo que administra la AFP claro, está cerca de los 200.000 millones de dólares. Como decía Luis, ha bajado, al 30 de abril está en los 185.915 millones de dólares. Pero eso no se condice con las pensiones que se están pagando hoy en día. Si uno observa
las cifras, ¿cierto? Observamos que, por ejemplo, en abril del 2020, este sistema paga un poquito más de 1 millón de pensiones, 1.005.000 pensiones de vejez, de las cuales la mitad logra autofinanciar una pensión de 149.000 pesos o menos, es decir, menos de la mitad del salario mínimo actual. Y si uno observa los nuevos pensionados, es decir, por ejemplo, si vemos las personas que se jubilaron en el 2019, vemos que del total de esas personas, la mitad está logrando autofinanciar una pensión de 49.000 pesos o menos. Por lo tanto, la tasa de reemplazo de este sistema, es decir, cuánto se está pagando de pensiones respecto a lo que la gente presenta como salarios en los últimos 10, 20 años de su vida, la mediana es de un 20% de, en el fondo del total del sistema. Y si se consideran los aportes del Estado es de un 40%. Por lo tanto, no se acerca en ningún caso a lo que nos decían los ideólogos de este sistema en la década de los 80, y menos lo que estas afirmaciones que hacía la Asociación de AFP el 2020, de que para el 2022 ya íbamos a tener una tasa de reemplazos que podía llegar incluso al 100%. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde estamos? El fondo, y esto es algo que desde Fundación Sol hemos planteado en diversos estudios, el más actual es AFP para quién, porque justamente es quién se está viendo beneficiado por estos fondos. Y observamos que gran parte de esos fondos se están yendo afuera del país, pero por otro lado, lo que se está quedando acá está yendo directamente a financiar las grandes empresas y el mercado financiero, el mercado bursátil. Y, por ejemplo, José Piñera no tiene ni un escrúpulo en poder decirlo. Es decir, la instauración de este sistema iba directamente en dirección de poder, en el fondo, inyectar con grandes cantidades de dinero, porque este fondo de pensiones representa aproximadamente el 80% del PIB del país. Por lo tanto, efectivamente se sabía desde un principio, y están las actas que nos dicen eso, de que este sistema de capitalización individual lo que realmente viene a hacer no es entregar pensiones dignas, es decir, entrega pensiones de hambre, pensiones de miseria, y lo que justamente es lo que mejor hace es poder robustecer el sistema financiero especulativo que no nos entrega ningún tipo de garantías. Gracias, Francisca. Patti, una pregunta para ti. Con respecto a las pensiones, las mujeres nos vemos bastante mermadas en relación a los hombres, considerando la misma cantidad de años trabajados y sueldos parecidos, aunque es sabido que el sueldo de las mujeres es bastante inferior al sueldo de los varones realizando una misma labor. Pero igualmente, aunque se equiparen mismo sueldo, las mujeres recibimos bastante menos pensión que los hombres. Sí, la verdad es que, bueno, nosotras las mujeres en todo este sistema capitalista nos vemos siempre discriminadas, ¿no es cierto? Además de que somos nosotras las que trabajamos sin remuneraciones en la casa, cuidando a los hijos. De hecho, más del 50% de los hogares monoparentales somos las mujeres las que estamos ahí llevando a cabo este proceso. Y nosotros trabajamos más de 17 horas, ¿cierto?, en actividades domésticas sin remuneraciones. Entonces, no solamente en Chile y en el mundo nos castigan con sueldos inferiores, sino también no nos valoran en el trabajo de la casa, del cuidado de los hijos y de los ancianos, que también recaen netamente en nosotras. Nosotros en el sistema propuesto por la coordinadora, que es un sistema de reparto, ¿cierto?, como ya lo han mencionado, nosotros hacemos un reconocimiento a las mujeres trabajadoras que hayan cotizado por más de 5 años, ¿cierto? Se le agregarían 2 años de recompensa. Y si estas mujeres han cotizado 10 años, se le agregarían 3 años. O sea, que las mujeres recibirían
una pensión de 15 años en total. O sea, son 5 años los que se le agregan para poder un poco equilibrar un poco la balanza, ¿cierto? Por los bajos sueldos y por a veces también por no cotizar, por estar siendo madres o embarazos, qué sé yo, un montón de cosas que nos pueden afectar a las mujeres. El mismo hecho de que hagamos actividades domésticas tampoco nos deja desempeñarnos de buena manera quizás en los trabajos en su totalidad. Por lo tanto, la propuesta de reparto solidario tripartito también nos va a reconocer de esta manera. Entonces, al final una mujer que ha trabajado 10 años va a recibir una cotización o una pensión como si hubiese trabajado 15 años. Entonces, de esa manera un poco balanceamos un poco la balanza a nuestro lado. Muchas gracias, Patti, por el comentario. Luis, los fondos de pensiones ahora en pandemia cayeron, se desplomaron. El fondo A se desplomó aproximadamente un 20% y el fondo E aproximadamente un 3%. Sin embargo, curiosamente, extrañamente, al mes siguiente de que esto ocurrió, hubo una rentabilidad al alza de un 7%. ¿Ves tú que hay alguna manipulación en esto? Porque es posible, viviendo una de las crisis económicas más grandes. Dice, por ahí he escuchado a algunos expertos que la comparan incluso con la crisis del año 29. Es posible que haya habido una rentabilidad del 7%, Mira, estando tan alicaída la economía. bueno, esta es una pregunta central que permite a quienes son un poco más interesados en el análisis del movimiento del mercado de capitales, a veces conjeturar, levantar hipótesis. Yo no creo mucho en las estrategias conspirativas respecto del manejo de los fondos de pensiones. Perdón, no creo en las estrategias conspirativas, estoy diciendo, para generar determinado rendimiento en el caso particular de los bonos o de los fondos de pensiones chilenos. Sí creo que por supuesto que el mercado financiero mundial se altera dependiendo de las políticas monetarias que determinados estados, gobiernos, deciden en un momento puntual efectuar. Control del tipo de cambio, bueno, la FED, que es el equivalente al Banco Central chileno, si baja las tasas de interés genera un impacto importante en las pensiones de los chilenos. Aquí se da la paradoja que nosotros dependemos de muchos factores para calcular la pensión al final de nuestra vida. Pero quiero responder lo que tú preguntas porque dice relación además con una pregunta que hizo alcancé a escuchar su nombre, a ver su nombre, Adriana Enrique, decía, ¿qué opina de hacer un nuevo llamado a cambiarse al fondo E? No sé si la pregunta es realmente genuina o una pregunta media jocosa. Porque nosotros el año 2016 llamamos, recuerda tú, Lorena, Patricia, todavía Francisca no la conocíamos, llamamos a refugiarnos en el fondo E. ¿Por qué? Porque efectivamente la volatilidad del mercado financiero mundial hace que los fondos en un momento determinado caigan, impactando fuertemente el monto y el valor del ahorro, y por lo tanto cuando uno se va a pensionar se puede dar la paradoja que tenga un 26% menos de valor del fondo y por lo tanto su pensión cae brutalmente, aparte de lo miserable que son hoy día. Y eso lo mantuvimos toda la vida. Nosotros jamás hemos llamado, mire, cámbiese hoy día al A, vuélvale, váyase al C. Eso lo hace Felici y Forrado, que es una empresa como lo ha reconocido el propio Gino Lorenzini, una empresa que gana dinero por este tipo de asesoramiento. Nosotros no somos una empresa, nosotros somos un movimiento social conformado por trabajadores pertenecientes a sindicatos, por personas que requieren, que no pertenecen al sindicato, pero que consideran que esta es una batalla absolutamente necesaria. Pero un solo dato, a propósito de tu pregunta. En lo que va transcurrido de este año, efectivamente los fondos han tenido una caída muy fuerte. El fondo A, si lo comparamos desde enero al 14 de junio de este año, datos recientes, los tengo aquí y desgraciadamente los puedo solamente mostrar en la cámara, pero no se alcanzan a ver.
se lo mandé a ver si lo podía publicar el colega que está a cargo de la... Ahí lo publicó. Y si observan el dato, el fondo A es negativo, tiene un promedio negativo, rendimiento negativo, es decir, pérdida, promedio sobre el 9% en promedio. Y el fondo E es el único que ha tenido una rentabilidad. Esa lámina está hecha en base a los datos de la superintendencia. Son valores recientes que explican el comportamiento. Podemos sacar la lámina, yo creo, Javier. ¿Se entiende esa lámina? Pero ahora entonces preguntémonos qué pasa con aquellas personas que siguieron el llamado de nosotros desde octubre del año 2016 a la fecha. Yo los invito a que tomen su saldo, vean cuánto tenían ahorrado el valor cuota y comparen con el valor cuota hoy día y lo comparen con el A. Se da la paradoja que casi un 0,03% más alto del fondo E en términos de rendimiento. Prácticamente no hay diferencia. ¿Y eso qué explica? Que nosotros, los trabajadores, no estamos de acuerdo con este sistema, no por capricho, porque nosotros no tenemos por qué estar preocupados, los trabajadores, del comportamiento del mercado financiero mundial. Nosotros no somos traders, nosotros no somos especuladores en la bolsa. Y como bien tú decías, no puede, y aquí con esto termino, no puede el mercado financiero garantizarnos rentabilidades que estén por encima de la rentabilidad de la economía real. Y si la economía real en el planeta va a estar decreciendo, incluso por debajo de cero, -4, -3, ¿cómo se puede esperar entonces una rentabilidad para el capital financiero? No es posible. Nunca la economía, nunca el rendimiento de la mercancía, esta llamada capital, puede rendir más de lo que rinde la economía real. Y por lo tanto, recién había un Twitter de Paul Krugman, un premio Nobel, lo conversaba en la mañana con Francisca, recién publicó datos concretos. De repente crece el rendimiento de unos determinados fondos, pero es la señal concreta de que el desplome viene a fondo. Son las señales de que se está desplomando la economía y de repente tiene esa rentabilidad positiva, pero no es ninguna sorpresa o no es ninguna buena noticia. Que el fondo E durante este año tenga promedio de rendimiento cercano al 2%, ¿es buena noticia para nosotros? Sí, por supuesto que es buena noticia, pero en lo absoluto confirma el que haya que estar especulando en la bolsa, como bien decías tú. Aquí lo que se requiere es seguridad social y este sistema no lo garantiza. Muchas gracias, Luis. Francisca Barriga, ustedes que han trabajado en todo lo que es cifras, números, estudios económicos, ¿tú le podrías dar a nuestro público un resumen de lo que es la propuesta de la coordinadora No Más AFP, un resumen en términos económicos y la gran diferencia que con lo que actualmente tenemos y más o menos cuál sería la tasa de reemplazo que tendrían nuestros jubilados si es que alguna vez se retornara al sistema de reparto como nosotros pedimos? Sí. Bueno, como comentábamos antes y como se han dicho en otras palabras, la propuesta que presenta la coordinadora No Más AFP es una propuesta de un sistema de pensiones de reparto, ¿cierto?, con reserva técnica. Como lo comentamos antes, una de las cosas más importantes es que existiría un financiamiento tripartito, es decir, y se bajaría la tasa de cotización actual para los trabajadores y trabajadoras, en los que habría un 9% de tasa de cotización para los trabajadores y un 9% de tasa de cotización que debería pagar el empleador. Y esto en conjunto a un aporte del Estado. Ahora, una de las cosas más importantes es que, en el fondo, esto considerando supuestos macroeconómicos bastante moderados, ¿cierto?, bastante conservadores, en el que el crecimiento del PIB real sea de un 1% anual, desde este año hasta el 2100, en que la remuneración imponible real aumentaron 1%, el salario mínimo real también un 1%,
que la inflación sea de un 3%, es decir, más o menos en lo que ha permanecido, de hecho un poco más alta de lo que ha presentado. Tomando estos supuestos, se supone, finalmente, se propone se propone un sistema, ¿cierto?, que sería de beneficio definido respecto a una tabla de pagos que está previamente instalada. ¿Qué es lo importante de que sea una tabla de pago? De que a diferencia de lo que existe hoy día, es decir, que depende puramente de características individuales, personales, y que está sujeta a los vaivenes económicos del mercado bursátil, lo que se propone acá es que haya un beneficio definido. Es decir, que tú sabes con los años que cotizaste y el salario al cual tú impuniste, tu salario, bueno, el salario que presentaste, Bruto. ¿cierto? ¿El Sí, bruto? el salario que presentaste, gracias. Tú vas a saber claramente cuánto te va a llegar durante todos los años que tú tengas de jubilación. Eso también es algo muy importante, que esta pensión, a diferencia de lo que existe hoy día, no va a ir decayendo, ¿cierto? Que es lo que presenta la gran mayoría de las personas en su modalidad de retiro programado, que empieza en una pensión, pero a medida que avanzan los años va bajando. En este caso, en esta propuesta, tú tienes un beneficio definido asegurado, como decía Luis, una verdadera seguridad social, que es lo que no tenemos hoy. En ese sentido, hay una tabla de pagos propuesta que va aumentando la tasa de reemplazo definida a medida que tus años cotizados van aumentando. Esto es de una manera continua, es decir, siempre va a haber un incentivo permanente a que tú cotices más años, ya que de esa manera tú puedes percibir una tasa de reemplazo mayor. Lo que sí, esta propuesta, eso es para la parte contributiva, ¿cierto? Es decir, para las personas que cotizaron en el sistema, pero por otro lado, en la parte no contributiva se asegura una pensión universal, es decir, ya no estamos sujetos a test de medio, no estamos sujetos a que una persona tenga que confirmar su situación de pobreza, tenga que comprobar que está en el 60% más pobre, sino que es un derecho universal garantizado para todas las personas que está al menos en el salario mínimo. Es decir, una persona que presenta 0 años de cotización va igualmente a recibir una pensión igual al salario mínimo, asegurando un derecho social. Entonces, de ahí en adelante comienza a aumentar, según esta tabla de pagos, que lo podemos ver con mayor precisión, pero por ejemplo, solo para dar un ejemplo, una persona que cotiza un año tendría una tasa de reemplazo de un 12%, y eso aumentando a los 10 años ya tendrías una tasa de reemplazo de un 30%, y como comentaba, eso va aumentando. Por lo tanto, se tiene en el fondo una consideración tanto en lo no contributivo como en lo contributivo, y se tiene un escenario en el que el aporte estatal nunca va a pasar el 8% del PIB del país. Solamente para que tengamos una referencia, hoy en día los países de la OCDE en promedio están presentando tasas, aportes de alrededor de un 10% del PIB. Y acá hasta el 2100 ese aporte no pasaría al 8%. Por lo tanto, también se asegura una sostenibilidad, y recordemos, gracias también a esta existencia de las reservas técnicas. Muchas gracias, Francisca, por la explicación bastante más clara. Es decir, se garantiza también el salario mínimo y se garantiza aproximadamente, por lo que entendimos, un 70% de tasa de reemplazo del último sueldo que tenías como activo. Es bastante la diferencia si lo comparamos con lo que hoy en día están recibiendo nuestros jubilados, que aproximadamente fluctúa entre un 25% las mujeres, un 33% los varones. Entonces la diferencia es tremenda. Y pasando al otro punto, buscando las formas de que el proyecto, la propuesta de la coordinadora No Más AFP finalmente sea aceptada como proyecto de ley en el Parlamento,
Se hizo una presentación, Luis, de proyecto de ley. Quisiera que nos contaras un poquito sobre eso, sobre la presentación del proyecto de que deroga el decreto ley 3500. ¿A mí me preguntas, Lorena? Sí, Luis, sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Mira, pero me parece, la respondo inmediatamente, pero me parece relevante precisar algunas cosas que dijo Francisca. Uh-huh. ¿Qué significa un sistema de beneficios definidos? Porque hay preguntas que han hecho personas que también quiero responderlas. Un sistema de beneficios definidos son los sistemas que operan en Europa, fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Uruguay, Argentina. Es decir, que uno entra a trabajar y sabe que dependiendo de los años cotizados, dependiendo del sueldo, al final de la vida activa, sabe cuánto le corresponde, la famosa tasa de reemplazo. Es decir, si usted ganaba 1.000.000 de pesos, sabe que su tasa de reemplazo del 80% va a sacar 800.000 pesos. Entonces, lo único que tiene que saber al final de su vida activa es cuánto ganaba usted. A usted no le interesa cuánto ha sido la rentabilidad del fondo de reserva. Eso queda en manos de los técnicos que asesoran y que dirigen la corporación, en este caso que nosotros planteamos una corporación de derecho público, independiente del Estado, independiente de los gobiernos de turno que administre nuestro ahorro previsional. Eso es lo primero. Lo segundo, que me parece relevante también explicar que la gente, ¿qué es un sistema de reparto? Y la gente tiene que entenderlo. Un sistema de reparto es tomar los flujos de la gente activa, las contribuciones, las cotizaciones de los activos y pagar pensiones. Es decir, tomar esta plata y repartirla en los trabajadores pasivos. Ese es el principio. Lógicamente tiene una complejidad, que cuando el flujo de capital de los activos no es suficiente para pagar a los pasivos por la famosa tasa de envejecimiento, lo que se llama cambio demográfico, los estados tienen que hacer una contribución mayor, gasto mayor. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, con impuestos, ese es un tema aparte. Entonces, hoy día, y esto es relevante, hoy día, este último año ingresaron más de 10.000 millones de dólares producto de las cotizaciones de los 5 millones y fracción que estamos pagando. Las AFP toman esa plata, pagan pensiones, han pagado cerca de 3.000 millones de dólares. Es decir, hay un excedente permanente, más de 7.000 millones de excedente este año. ¿Dónde está esa plata? Esa plata está en el mercado de capitales financiando a los Polman que se acogen a la ley de protección al empleo, suspenden las remuneraciones de sus trabajadores y se reparten el 80% de las utilidades con la riqueza que le hemos aportado a nosotros. Eso es lo que tiene que irritar a la gente que nos está escuchando hoy día. Eso es lo que tiene que hacer que la gente diga basta y que la gente se ponga definitivamente al servicio de sumarse a una campaña enérgica, que no permita que vengan senadoras y senadores a seguir vendiéndonos la pomada que van a mejorar 1 punto, 2 puntos. Y paso a responderte tu pregunta. Lo que le hemos planteado es que se derogue el decreto ley 3500, y una vez que se derogue este decreto ley 3500 hay que pasar a proponer una alternativa. Esa alternativa es justamente lo que nosotros hemos propuesto como propuesta de un nuevo sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que el Estado lo ha explicado bastante bien Francisca. Tiene sus complejidades, por supuesto. Y si mañana la bolsa pierde 10.000 millones de dólares, vamos a tener que reajustar permanentemente nuestra propuesta, porque nuestra propuesta está hecha sobre la base de determinados flujos de capital. Entonces, si se sigue desplomando la bolsa, los únicos perjudicados somos nosotros. Había una pregunta que decía que una vez que acaben con la AFP, ¿qué pasa con nuestros fondos? ¿Se expropian? No, nunca vamos a expropiar. Los únicos que nos expropiaron nuestra seguridad social fue la dictadura el año 81, con el famoso decreto ley 3500, cuando las cajas nos quitaron todo lo que teníamos y nunca nos resarcieron. Nunca indemnizaron el daño que nos hicieron. Lo que estamos diciéndole a esa persona que se preocupa es que si tiene 10 millones, 20 millones, lo que hacemos es que reconocemos ese ahorro y lo complementamos con el fondo, y cuando a él le corresponda pensionarse, ese ahorro que acumuló durante tanto tiempo, más el complemento de el aporte total, le va a permitir tener una pensión, como bien decías tú, Lorena, mínima, igual al salario mínimo. Es decir, de ahí para arriba vamos a pagar pensiones. Por supuesto que no vamos a pagar pensiones de 1 millón de pesos, porque la gente gana muy poco en Chile, pero tampoco vamos a pagar pensiones de 100.000 pesos o menos, como se pagan hoy día en Chile. Es decir, cambiar este sistema permite mejorar a lo menos, en 3 veces el promedio de las pensiones que se pagan hoy día en Chile.
¿Hay dinero? Sí, hay dinero. Y sobra dinero para mantenerlo en el fondo de reserva, como bien explicaba Francisca, que ahí vamos a tener que discutir. No está todo agotado, hay que discutir, bueno, dónde se va a invertir. Lo han dicho muchos grandes economistas. El ahorro previsional también tiene que servir para el desarrollo de nuestro país. Muchos de nuestros padres, nuestros abuelos compraron sus casas y nosotros vivimos en casa. Yo, de hecho, vivo en una villa que se construyó con fondos de pensiones, la Villa Frei Ñuñoa, la Villa Olímpica, hay un montón de villas. Se hicieron con ahorros previsionales, es decir, los trabajadores no solamente recibían pensiones de invalidez, de vejez, sino que además otras prestaciones. Eso es lo que aspiramos, es decir, un sistema integral de seguridad social, que por cierto con este sistema no lo tenemos. Disculpa que me haya extendido tanto, Lorena. Patricia Brito, una pregunta con respecto a esa propaganda. No sé si has visto el sitio, que es bastante confuso, que dice: tengan cuidado, quieren nacionalizar los fondos, nos los quieren quitar. ¿Qué le puedes tú decir a nuestros amigos ciberespectadores con respecto a ese sitio alarmista, que de alguna manera tergiversa y descontextualiza la propaganda? Porque te alerta de que quieren nacionalizar tu fondo como que fuera lo peor que puede suceder. Bueno, Luis ya lo mencionaba, nosotros en nuestra propuesta jamás hemos dicho que vamos a nacionalizar los fondos ni a expropiarlos, por supuesto. Nuestra propuesta lo que señala es que nosotros vamos a tener un organismo ajeno a los gobiernos de turno, independiente a quien gobierne, y como la propuesta también lo dice, puede ser administrados por trabajadores o trabajadoras, ¿cierto?, y que inviertan en cosas necesarias para el país y no fuera del país. Entonces, esto es una propaganda barata y nefasta de parte de la derecha, yo creo, que quiere hacer creer a las personas, a los trabajadores y las trabajadoras, que la idea del reparto solidario tripartito es expropiar, y esto no es así. Les quiero recordar también que en Chile somos casi el único país del mundo en que el empleador no pone plata para las cotizaciones, y eso es grave igual, porque como nosotros somos los que producimos las riquezas en el país, ¿cómo los trabajadores, los empleadores no van a poner algo para nuestro bienestar en la vejez si somos nosotros los que contribuimos a que ellos tengan sus recursos económicos y bastante altos? Por lo demás, entonces, más encima nos pagan sueldos miserables y no ponen plata para nuestra seguridad social. Entonces, ellos ocupan esta estrategia para crear miedo en la mente de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, pero que quede claro que la propuesta jamás ha dicho eso. Nosotros, en nuestra propuesta, cualquiera que la pueda leer, es a público, ¿cierto? Recuerden que nosotros también trabajamos en una propuesta de ley en Cabildo, donde ahí se trabajó en sindicatos, con trabajadores, en poblaciones, qué sé yo, y ahí se dijo, se les preguntó a los trabajadores quién administraba los fondos, y recuerdo muy bien, muchas personas dijeron que fuéramos los mismos trabajadores los que nos hiciéramos cargo de eso, y que fuera ajeno a los partidos políticos y a los gobiernos de turno. Entonces, jamás se ha hablado de expropiar, eso es una mentira y una mala utilización de lo que es el reparto. Recuerden que hay 150 países en el mundo que tienen el sistema de reparto no está quebrado en el mundo, eso también es una mentira de la derecha. Muchas gracias, Pati. Muy clara la respuesta. Francisca, hay una pregunta que hizo alguien del público, ¿ya? Y me parecería interesante porque también se refiere a cifras. ¿Cuánto sería el aporte del Estado en un sistema de reparto? Y a esta pregunta yo le quiero agregar algo más, que yo sé que ustedes lo manejan. ¿Cuántos países en el mundo tienen este sistema de capitalización individual? Porque antes de que se impusiera el término volver a un sistema de reparto, la gente decía, pero ¿cómo nos van a quitar los fondos? ¿Cómo vamos a tener un sistema solidario? Después fue cambiando con el tiempo, pero la gente naturalizaba tanto este sistema que ni siquiera le daba cabida
a pensar en algo distinto. Por eso quiero que les deje claro a nuestros ciberespectadores cuánto es lo que hay en el mundo de esto mismo. Ya, sí. Dos preguntas muy, muy importantes, sobre todo para, como tú dices, Lorena, poder desmitificar ciertos discursos y como también comentaba Patricia y Luis, que están completamente instalados, pero que se basan muchas veces en falacias, ¿cierto? Como en la idea de que los sistemas de reparto están quebrados o que, en el fondo, la instauración de un sistema de reparto implicaría un aumento exorbitante en el gasto público y por lo tanto también es insostenible. Ese tipo de argumentos es muy importante poder refutarlos y tenerlos presentes. Primero, entonces, respecto al gasto público en pensiones no contributivas y no contributivas, dentro de esta propuesta se propone que haya un aumento gradual del aporte del Estado al sistema contributivo y a la inversa en el gasto de pensiones no contributivas. ¿Por qué? Porque según nuestras proyecciones, las personas que van a recibir pensiones no contributivas van a ir reduciéndose a través del tiempo. Porque según las densidades de cotizaciones del sistema, al menos todas las personas al menos van a cotizar una vez en su vida. Por lo tanto, entrarían al pilar contributivo. Entonces, vemos que el aporte estatal al sistema contributivo, si es que comenzara, ¿cierto?, este mismo año a funcionar el sistema, estaría en alrededor de 1,6% del PIB total. Y eso iría aumentando progresivamente hasta llegar a un 6% aproximadamente en el año 2045. Un 6% del PIB. Ahora, si a eso le sumamos el gasto total del Estado como empleador, es decir, considerando, como decía Patricia, que el empleador va a pagar un 6% de tasa de cotización, suponiendo que mantenemos el gasto en el sistema de las Fuerzas Armadas y del orden, ya que eso es otra discusión. Si suponemos en este caso que se mantiene, más las pensiones, en el fondo el gasto público en pensiones contributivas y el gasto de pensiones no contributivas, que va a ir disminuyendo, eso finalmente se va a traducir en un gasto total de público de pensiones que va a empezar en un 4,14%, va a llegar a un pic aproximado de un 7,5% en el 2050-55 y se va a suavizar llegando al 7,21% aproximadamente. Es decir, que no estaría, como comentábamos antes, sobrepasando el 8% del PIB en todo el siglo. Es bueno reforzar la idea de que en la OCDE el promedio de este aporte es de alrededor del 10% del PIB. Por lo tanto, desde esta perspectiva podemos asegurar que justamente derribando y desmitificando la idea que está instalada desde ciertos sectores hegemónicos, ¿cierto?, y defensores del sistema, de que esta propuesta es absolutamente sostenible a través del tiempo y que nunca explotaría, como se suele decir, el aporte en el gasto público. Ahora, por el otro lado, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, Lorena, es muy importante tener en consideración que somos un caso súper atípico en el mundo, ¿cierto? Se dice que, nuevamente, que este es el único sistema viable, que no existe otra alternativa, pero si vemos, y esto basándonos en las últimas información que nos entrega el Banco Mundial, vemos que aparte de Chile solamente existen 10 países alrededor de todo el mundo que cuentan con un sistema puramente privado, es decir, que no tienen un pilar contributivo público. Dentro de eso se encuentra, por ejemplo, las Maldivas, República Dominicana, El Salvador, Nigeria, Hong Kong. Por lo tanto, se puede observar claramente que somos un caso absolutamente atípico. Y solamente terminar diciendo que muchos de los países, y esto basándonos en un informe que saca la OIT, que muchos de los países que comienzan una privatización de su sistema observan, sobre todo desde la crisis del 2008 en adelante, que
tienen que tomar la decisión de desprivatizarlo, o sea, de dar marcha atrás. Y en el fondo ahí podemos ver muchos países, por ejemplo, de Europa del Este. Por lo tanto, desde estas dos perspectivas, podemos afirmar que se puede avanzar en una desmitificación de que no hay otra opción, y justamente un sistema de reparto solidario con reservas técnicas es algo sostenible y que finalmente se basa en los principios propios de la seguridad social. Muchas gracias, Francisca, y aprovechamos de responderle la pregunta sin haberte entregado la pregunta a un amigo que preguntaba si creía que los empresarios de este país iban a estar dispuestos a pagar el 9% de la cotización adicional, la cotización adicional para la previsión. Ahí está respondido el promedio de los países que pertenecen a la OCDE. El empleador paga aproximadamente un 10% en promedio, y nosotros somos un país que pertenece a la OCDE, por lo tanto debiésemos estar en esos parámetros. Muchas gracias, Francisca. Lorena, disculpa, solamente aclarar que es respecto al... ¿Se cortó? ¿Escuchan? Sí, se cortó. Sí. Se cortó de repente. Yo sí, a Francisca no. No, pues a Francisca no le escucho que está hablando. No, se cortó. Se perdió. Para que finalice. Después, ahí algo pasó. Sí, me caí, parece. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Te escuchamos hasta donde querías aclarar algo. No escuchamos nada después. No escucharon lo que quería aclarar. No, nada. No, solamente puntualizar que efectivamente la cifra del cercano al 10% es el promedio del aporte estatal de la OCDE. Y que en el fondo esta propuesta estaría siempre por debajo de eso. Exacto. No, sí. El aporte del empleador. Ya, muchas gracias, Francisca. Luis, ¿por cuánto tiempo se sustenta la propuesta de la coordinadora No Más AFP? Y para ello, ¿es necesario subir las edades de jubilación? En este sistema, eso se llaman cambios paramétricos, es decir, modificar algunos parámetros, y en este sistema es absolutamente improcedente, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo tiene de viabilidad nuestra propuesta? Depende de muchos factores. Yo lo dije al comienzo, tenemos que reajustar nuestra propuesta porque producto de la caída, el desplome de los fondos en el mercado bursátil en estos últimos meses, nos genera problemas. Vamos a tener que reajustarla de forma tal poderla financiar, pero nuestra propuesta estaba planteada aquí al 2100, quizás vamos a tener que retroceder algunos años menos, pero en todo caso es la única fórmula. Ahora, me parece muy bien porque hay una pregunta que me parece muy, muy pertinente que hizo un señor que dice, ¿se pueden acabar las AFP con esta Constitución? Es una pregunta absolutamente pertinente. Si hubiese voluntad, sí se pueden cambiar. No se requiere cambiar la Constitución para acabar con las AFP. No se requiere. Lo que ocurre es que para derogar el decreto ley 3500, como hay un cambio constitucional, se requiere de 2/3 del Senado. Y eso no lo tenemos. Entonces la pregunta, ¿se puede bajo esta Constitución? Sí se puede. Pero no se puede en tanto no tenemos los votos suficientes y además porque esta Constitución exige quórum que son absolutamente atentatorios a la democracia. Y es prudente y necesario cambiar y acabar con esta Constitución que no reconoce a la seguridad social como un derecho fundamental, que desgraciadamente muchas veces tiene que estar supeditada al derecho de propiedad. Así que creo que es importante, además, en la lucha por restituir la seguridad social, seguir peleando por el proceso constituyente para que esta Constitución que elaboremos, si es que logramos elaborarla, sea una Constitución realmente soberana, que el pueblo diseñe el país que quiere,
no que venga otra gente o los políticos de siempre a decirnos cómo. Eso es lo que puedo responder, estimada Lorena. Muchas gracias. Y para ir terminando, voy a leer algunos saluditos que tenemos. Y de ahí les voy a ceder la palabra de despedida a cada uno de ustedes, ¿ya? Mónica Fernández del Pino. Los parlamentarios jamás han querido derogar las AFP porque éstas le financian las campañas. Esther Sepúlveda, saludo desde Rancagua. Judith Alfaro, grande la coordinadora Noma AFP, saludos desde Valparaíso. Aún en cuarentena seguiremos luchando. Aquí le mandan saludos a Francisco. Rod Rick. Hola, Francisca Barriga de Fundación Sol. Agradecería si me pudieran responder la siguiente pregunta. Estamos de acuerdo que las AFP nos están dando el ancho hace mucho tiempo. Si se eliminaran las AFP, ¿qué pasaría con los fondos de los trabajadores ya tenemos acumulados en la cuenta individual? Esta pregunta ya fue respondida. Sí. Sí, esta fue respondida. El derecho que exigimos es el de seguridad social, no de inseguridad social. Mónica Fernández. Lore. Vamos Chile, que se puede derogar decreto ley 3500, nueva constitución. Ya, estimados invitados, les vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes para que se puedan despedir de nuestro querido público. Luis, ¿comienzas tú? Sí, no, muy brevemente, bueno, felicitar a la coordinadora Noma FP de Valparaíso, a Patricia, que es su vocera, bueno, a ti, Lorena, que te conozco hace tanto tiempo, a Judith, a Guillermo, nuestro compañero también vocero, a Rosita, a Juana, a Juanita Chacón, bueno, a tantos compañeros que tenemos en esa coordinadora que han jugado un rol importantísimo. Hay que seguir bregando por sumar más adherentes, más gente, más mujeres, más hombres, más jóvenes, más viejos. Esta no es una pelea de nosotros solamente. Tenemos que decirlo con mucha fuerza en este periodo de pandemia, en estos 3 meses de confinamiento, la coordinadora ha logrado reforzar mucha más sus coordinadoras, se da una paradoja. Tenemos mucha potencia, por ejemplo, en Punta Arenas, en Temuco, en Concepción nos estamos rearmando, en el Norte Grande tenemos muy buenos compañeros que están tratando de organizarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos que cuidarnos porque este gobierno no nos va a cuidar. La irresponsabilidad en política sanitaria ha quedado develada y ya está quedando develada en estos días. Para cuidarnos mucho, porque cuando superemos la pandemia vamos a tener que salir nuevamente a pelear por lo que nos corresponde. Eso creo que tenemos que decirle a la gente. Más unidad. Esta es una lucha por una reivindicación social que representa transversalmente a la gente. Tenemos que tener más unidad porque hemos perdido mucho y no podemos darnos el lujo de dividirnos, sino muy por el contrario, mantener la unidad, respetándonos, pero teniendo claro que la pelea esta es una pelea muy grande. Si estamos hablando prácticamente que en un momento llegamos a tener casi el 80% del PIB, el equivalente, es decir, es mucha plata y los comentarios son claros. Un saludo grande a la coordinadora Noma FP, bueno, y también a Francisca Barriga y a Patricia Brito, bueno, y a ti, por supuesto, Lorena. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Francisca, tus palabras de despedida. Sí, bueno, solamente agradecer el espacio a cada una y a cada uno de ustedes. Esta discusión va a seguir siendo muy, muy, muy presente, ¿cierto? Sobre todo en este contexto va a ser cada vez más urgente poder avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social que avance hacia la desmercantilización de los derechos básicos, ¿cierto? Y también que pueda avanzar, por consiguiente, a una redistribución. Así, solamente agradecer que ojalá se puedan reproducir estos encuentros y nosotros siempre estamos disponibles y dispuestos para poder aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por estar aquí con nosotros. Y Patricia Brito nos va quedando su despedida. Bueno, agradezco a todas las personas que se conectaron también, a Luis Mesina por apoyarnos, a la Fundación Sol por siempre estar respaldándonos y apoyándonos también
para difundir esta propuesta, ¿cierto? Llamar a la gente a integrar la coordinadora está abierta a los que quieran las y los que quieran participar, ¿cierto? Nos estamos juntando una vez a la semana por online, así que cualquier cosita estamos aquí a su disposición. Si también quieren contactarnos para hacer charlas, foros, etcétera, estamos aquí para su disposición, lo repito. Y bueno, y hacer un llamado también a las personas a seguir en la lucha por no más AFP. La lucha está en la calle y hasta que se acabe la AFP. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por participar de este foro de conversación, que creo que ha sido bastante claro las exposiciones para que nuestros amigos y las personas que tienen dudas sobre no más AFP o maquillar las AFP, está bastante claro el por qué no más AFP. Y bueno, amigos ciberespectadores, agradecerles su presencia, su participación, los chats enviados, los saludos. Y la coordinadora No Más AFP Valparaíso estará avisando, enviando los afiches, publicando por distintos medios, cuando realicemos algún tipo de actividad parecida a esta. Así que estamos en contacto. Y ya saben, se pueden contactar con nosotros a través de nuestro sitio No Más AFP Valparaíso, @gmail.com, y el fanpage se llama del mismo nombre, No Más AFP Valparaíso. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.